Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo en este día. Hace un momento platicaba con alguien y me decía por ahí que en cierto momento la Iglesia Católica había tenido las Santas Escrituras y que no la había querido compartir con el mundo. Y hoy quiero contestar esa pregunta, si es verdad que la Iglesia Católica no quería compartir las Escrituras con el resto del mundo, porque muchas personas dicen así y siempre se ha creado ese mito de que la Iglesia Católica ocultó las Escrituras, y hoy le quiero explicar qué fue lo que pasó y por qué lo pasó de una manera sencillita, para que se entienda y rapidita, para que el video no se haga muy largo. Quiero comenzar por decirle que no es que se oculte la Escritura, no, la Escritura no se oculta, pero la Iglesia es muy celosa de las enseñanzas y de la unidad, como dice en Efesios capítulo 4, versículo 12 en adelante. La Iglesia siempre ha estado celosa de que tengamos un solo Señor, una sola fe, una sola esperanza, y con la Reforma protestante se hicieron demasiadas sectas, hubo mucha separación, mucha división, mucho sectarismo. Es por eso que la Iglesia es celosa en las enseñanzas. Pero le quiero mostrar con las Escrituras el día de hoy de lo que le estoy hablando. ¿Por qué la Iglesia no permite que cualquiera interprete las Escrituras? Porque ni siquiera es bíblico que una sola persona por sí misma interprete las Escrituras. Y voy a comenzar por segunda de Pedro 1:20 y dice así: pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Ninguna. Muchas personas dicen, no, pues yo no voy a la iglesia, pero yo creo, y yo con la Biblia, con eso la hago. Yo leyendo la Biblia no necesito, aquí dice que siga a Cristo y que yo puedo leer solo. Eso ni siquiera es bíblico. El decir eso se está arriesgando a tomar un camino que no es correcto. Así que aquí dice en segunda de Pedro 1:20, pero ante todo, tened presente, hermano, tenga presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Es por eso que no cualquiera puede leer la Escritura, es por eso que no cualquiera le puede predicar, es por eso que no cualquiera puede decir, oh, es que yo leí y entendí esto. La Escritura nos habla de muchas maneras, pero por eso como católicos formados tenemos que saber qué interpretación le da nuestra Santa Madre Iglesia a este pasaje. Ahora, en segunda de Pedro 3:16 nos viene a decir ¿por qué no debemos interpretar las Escrituras nosotros solos? No es que la Iglesia las oculte, no. Están libres para todos, pero le voy a decir por qué. A mí me interesa el 16, es segunda de Pedro 3:16, pero se lo voy a leer desde el 15. La paciencia de nuestro Señor, juzgada como salvación, como os lo escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada, lo escribe también en todas las cartas cuando habla en ellas de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Vosotros pues, queridos, estando ya advertidos, vivid alerta. Entonces, no cualquiera puede interpretar las Escrituras, no cualquiera puede decir, oh, Dios me dijo esto, o yo creo que esto, yo creo que el otro. Por eso tenemos que estar siempre bajo el magisterio de la Iglesia, para poder interpretar las Escrituras como son. Es por eso que los sacerdotes están autorizados por la Iglesia para interpretar las Escrituras. Miren, hay una cosa que siempre dicen las personas. En la Biblia dice. ¿Sabe qué día estaba platicando yo con un hermano que es de otra denominación? Y otra persona le preguntó, yo siempre pregunto, ¿dónde está la verdad?
le dijo al otro. Yo siempre pregunto dónde está la verdad y dónde está la verdad. Y no sé, porque todos dicen tener la verdad. Y el otro le dijo, hermano, pero eso usted ya lo ha leído en la escritura. ¿Dónde está la verdad? Acuérdese lo que dice la palabra de Dios. Dice, escudriñen las escrituras porque en ellas hay verdad. Ahí tuve que intervenir yo y le dije, no, eso está en Juan 5:39, en el Evangelio. Y no dice así, que ahí está la verdad. Dice, ustedes escudriñan las escrituras pensando que en ellas encontrarán vida eterna. Y justamente ellas dan testimonio de mí. El problema es que ustedes no quieren venir a mí para tener vida eterna. Tuercen, es lo que dice San Pablo en el versículo 16. Dice, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente. Ahí viene el problema, que interpretan torcidamente. Y si le tuve que aclarar a la persona, yo le voy a decir dónde está la verdad. Eso está en Primera de Timoteo 3:15. Déjenme le muestro Primera de Timoteo 3:15, lo que dice. Dice, pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Fíjese cómo San Pablo le escribe a Timoteo y le dice cómo tiene que comportarse en la casa de Dios. Dios sí tiene su casa, Dios sí tiene su templo, Dios sí tiene su iglesia. Tanto amó Cristo a su iglesia que se entregó por ella. Por eso San Pablo seguía la enseñanza de Jesucristo y la doctrina de Jesucristo y dice, pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Hay un fundamento. San Pablo decía, si no llego, la doctrina de la iglesia se tiene que cumplir dentro de la iglesia. Y le escribe a Timoteo y le dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Antes que hubiera una Biblia, había una iglesia. Y yo le quiero explicar cómo una persona, cómo Dios manda hombres de Dios a explicarle las escrituras a los que no entienden las escrituras. No es que agarre Biblia y usted solo comience a predicar, usted solo comience a hablar. Hoy le voy a decir con la palabra de Dios cómo Dios manda a sus discípulos, Dios manda a sus trabajadores a evangelizar. Mire, le voy a explicar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26. 8:26. Dice así, fíjese bien cómo lo hace el Señor. Dice, el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y marcha hacia el mediodía por el camino que baja a Jerusalén, a Gaza. Es desierto. Se levantó y partió. Y he aquí que un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, estaba a cargo de todos los tesoros y había venido a adorar a Jerusalén. Regresaba sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías. Y le dijo, ¿entiendes lo que vas leyendo? Él contestó, ¿cómo lo voy a entender si nadie me hace de guía? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Fue llevado como oveja al matadero y como cordero mudo delante de los que lo trasquilan. Así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar con su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe, te ruego me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de otro. Felipe, partiendo de este texto de la escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Ahora ve cómo Dios tiene su iglesia y manda a su iglesia a explicar, pero la actitud del etíope es, te ruego que me expliques, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De otro o de sí mismo? Ahí es donde viene el hombre de Dios y le explica las escrituras. Ahora ve, no es que la iglesia le quiere esconder las escrituras, es que si usted las lee usted solo no las va a entender.
va a agarrar por otro lado. Usted mismo se va a sentir profeta, como ahorita en estos tiempos que muchos se autodenominan pastores, otros profetas, otros apóstoles, otros evangelistas. Es por eso que la iglesia, cuidando la unidad, como dice en Efesios capítulo 4, versículo 2 en adelante, nos cuida a todos para que no pase lo que pasa allá en Gálatas 1, 6 en adelante, cambiarnos a otro evangelio, a otras cosas que no habla la Escritura. Nosotros en la iglesia siempre cuidamos la unidad. Como dice por allá en el Evangelio de Juan 17, 20, 21 en adelante. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Esa es una oración sacerdotal. Eso es lo que pide el sacerdote a la hora de la misa, que todos seamos uno en el cuerpo de Cristo. No es que la iglesia ocultaba las escrituras, es que la iglesia es celosa de que no cualquiera puede interpretar las escrituras. Ya le dije que la iglesia es pilar y fundamento de la verdad, lo dice en 1 de Timoteo 3:15. La iglesia, ya le expliqué que en 2 de Pedro 1:20 dice que ninguna profecía puede ser interpretada por cuenta propia. Y 2 de Pedro 3:16 le viene a decir a usted que tenga cuidado, porque hay cosas en la escritura que usted solo no las puede interpretar, y si las interpreta puede ser torcidamente para su propia perdición. También le expliqué cómo el Señor manda a su iglesia a evangelizar personas autorizadas por medio del Espíritu Santo para interpretarle las escrituras al pueblo. No crea que cualquiera puede venir y decir, oh, mire, lo que pasa es que, como la persona aquella que me estaba diciendo, él era un pentecostal unicitario. Él no cree en la Santísima Trinidad. Entonces él decía que el bautismo mío pues no era válido porque no había sido en el nombre de Jesús, pero el de él sí, porque fue en el nombre de Jesús. Dice, como tú te bautizaste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tu bautismo no es verdadero. Entonces ellos tuercen las escrituras. Y por eso allá San Pablo en Gálatas 1:6 en adelante viene diciendo, me sorprende que bien fácil se cambiaron a otro evangelio. Y es verdad, y dice San Pablo, y no es que haya otro evangelio, no lo hay. Y ahí es donde la gente se deja seducir y se deja atrapar. Y así dice, me maravillo de que han abandonado el que os llamó por gracia de Cristo. Os paséis a otro evangelio. No que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto de lo que hemos anunciado, sea maldito. En la mía dice anatema, sea anatema. Como lo tenemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, muchas veces la persona que trata de interpretar las escrituras por sí mismo, la tuerce. Yo me ha pasado muchas veces que miro personas que tratan de dar una enseñanza o que son predicadores y ni siquiera toman en cuenta el catecismo y cómo interpreta los textos sagrados la Santa Madre Iglesia. Y ellos sacan un tema de ahí enseñando cosas que nada que ver. Un día me tocó yo estoy estudiando y me tocó alguien que me diera un tema y me empezó a hablar del diezmo de una forma totalmente equivocada a como lo mira nuestra Santa Madre Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos preparamos. Por eso nosotros en Mesa Redonda estamos comprometidos con la formación, con ir siempre bajo el amparo de nuestra Santa Madre Iglesia y no movernos ni un milímetro hacia un lado. ¿Por qué? Porque es peligroso, porque el sectarismo no viene de Dios, porque la división no viene de Dios. Dios quiere la unidad, un solo Señor, un solo pastor. Él quiere una sola fe, una sola esperanza. Cuando una persona lee las escrituras por sí mismo, puede torcer y tener diferentes cosas, diferentes esperanzas.
Por ejemplo, la esperanza de todo católico es lo que dice la Escritura, que donde esté Jesucristo estar nosotros. Dice, me voy, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a prepararles una, para que donde yo esté, estén también ustedes. La esperanza de un testigo de Jehová es de que cuando él muera, cuando venga Dios, va a vivir aquí en el paraíso entre leones y va a poder convivir con las fieras salvajes, pero aquí en la tierra. ¿Ve que es otra esperanza? No es la misma esperanza porque interpretan la Escritura. Por eso es que la iglesia es pilar y fundamento de la verdad y los únicos que pueden interpretar la Escritura, los autorizados. De ellos, de nuestra Santa Madre Iglesia, es que tenemos la Biblia. No viene de los protestantes la Biblia. En el año 382 el Papa San Dámaso I fue el encargado de hacer la Biblia, no de escribirla, de hacerla, de ir, vayan a Filipo y tráiganme la carta a los filipenses, vayan a la Coloso y tráiganme la carta a los colosenses, vayan a Corinto y tráiganme la carta a los corintios, y todos ponerlos en un canon bíblico, todos, y decir y gritarle al mundo, esto es palabra de Dios. El Papa San Dámaso I. La Biblia no nació con puntos y comas, con separaciones. Es la iglesia la que nos entregó la Biblia. Por eso hablar mal de nuestra Santa Madre Iglesia es hablar mal de Dios mismo. Es como decir, me gusta la leche pero me cae gordo la vaca. Por eso es que la iglesia es celosa en cuidar la palabra de Dios. Muchísimas gracias por acompañarme en este día. Pues tenía que contestar. Si te gustó este mensaje, compártelo, tal vez a alguien más le puede servir. Esto es totalmente gratis. Si no te gustó, no hay ningún problema, seguimos siendo amigos. Me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buen provecho, espero que todos estén muy bien. A ver, por aquí alguien me escribió antes que no quiero ser grosero, dice, bendiciones amigo, muchísimas gracias. Francisco, mi compadre, Dios te bendiga. Antonio, buenos días, tío. Un saludo para allá, para Estación Manuel, Tamaulipas. Frankie Garcés, mi hermano de Mesa Redonda, Dios te bendiga, Frankie. Aleluya, hermano, dice Cándido Cantoral. Mario González dice, buen día, Javier. Muchísimas gracias, Dios te bendiga. Héctor Tenorio de Ríos, yo siempre le digo Héctor de Ríos Tenorio, le digo al revés. Dios te bendiga. Stanley Maldonado, amén, palabras sabias, gloria sea al Señor. Ubaldo Rodríguez, bendiciones hermanos, saludos de Chicago. Dios te bendiga, un abrazo en la distancia a todos ustedes. Gracias por compartir con nosotros, gracias por su paciencia. Vamos a crecer juntos porque no hay un santo que se haya hecho santo por sí mismo. Dio su vida por los demás, por fortalecer a sus hermanos. Por allá vino en memoria Santiago 5:19 que dice que si alguno se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepa que salvará un alma del infierno, dice, y perdonará infinidad de pecados. Un saludo para el padre Martín Martínez Marín, un alma de Dios, un ungido del Señor. Yo tengo un especial cuidado siempre con los sacerdotes porque dice en Levítico 21:8, al sacerdote tendrás por santo. No dice que es santo, pero dice el Señor, al sacerdote usted lo tendrá por santo, porque él ofrece el pan de tu Dios. Él es santo porque yo Yahvé, que lo santifico todo, soy santo. Por eso es que tenemos especial cuidado con los sacerdotes y los bendecimos, que el Señor los siga usando grandemente. Dice, la palabra es como el pan, sacia y provoca más hambre de Dios. Como el agua, riega, refresca, fecunda, limpia. Es como luz. Híjole, ya no puedo seguir leyendo aquí, se me atraviesan las caritas. Pero más tarde lo leeré cuando estoy aquí, cuando acabe, le pongo aquí, me salen unas caritas ahí para ponerle like y todo eso. Muchísimas gracias, Padre, por escribirme. Gracias, Javier, Dios te bendiga, muchísimas gracias. Dice Stanley Maldonado, bendecido día, Dios te ama. Gracias, hermano, Dios te bendiga a ti también. Bueno, pues ahora sí me despido.
Muchísimas gracias. Saludos de Chicago. Mi hermano Ubaldo ya lo comienza a escuchar desde hoy. Ubaldo, no tengo el placer, pero bendito sea Dios. Gracias. No se olviden de que yo como persona me puedo equivocar, pero nuestra Santa Madre Iglesia jamás. Dios los bendiga. Buenos días.